Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. El año que más tarde casi todos llamarían el penúltimo. Entonces nadie se atrevía aún a pronunciarla en voz alta. La gente solo sentía una extraña pesadez, como si el propio mundo contuviera el aliento y no se decidiera a exhalar. El mar en el extremo sur de Europa estaba en calma, de una calma engañosa, como solo ocurre antes de un grito. Las olas golpeaban suavemente contra la piedra, las gaviotas giraban sobre el agua, y si alguien hubiera visto aquel lugar desde lejos, habría pensado que allí era imposible imaginar el fin de cualquier cosa. Pero precisamente detrás de aquel silencio ya se movía una fuerza capaz de borrar países enteros del mapa. Si aquella isla caía, no caería una simple fortaleza. Caería la idea misma de que Occidente podía ser defendido. Caería la fe en que las fronteras aún significaban algo, en que la resistencia tenía sentido. Nadie sabía todavía que meses después los cronistas discutirían, contarían, se justificarían y embellecerían los hechos, que aparecerían fechas pulcras, fórmulas secas y explicaciones convenientes. Pero en aquel momento todo era más simple y más terrible. Había una isla, había una guarnición que no podía llamarse ejército, y había un imperio acostumbrado a vencer simplemente porque nunca había encontrado el límite de su poder. La armada otomana zarpó a principios de primavera. Los barcos se extendían hasta el horizonte tan lejos que el ojo dejaba de distinguir los cascos individuales. Las velas ocultaban el sol y el agua bajo las quillas se oscurecía con su sombra, como si el propio mar entendiera que algo pasaba por encima de él. Guerreros que habían cruzado los Balcanes y las costas orientales del Mediterráneo, veteranos de decenas de campañas, hombres para quienes la palabra derrota solo existía en relatos sobre otros. Avanzaban sin dudas, no porque fueran crueles, sino porque nunca se habían topado con el límite de su fuerza. Cuando los primeros desembarcos tocaron la tierra pedregosa, la costa tembló. El campamento creció en pocos días. Tiendas, almacenes, posiciones de artillería, todo funcionaba como un mecanismo perfeccionado por años de victorias. Para aquel ejército la isla era solo un punto en el mapa, una tarea más que cerrar antes de seguir adelante. No esperaban sorpresas, no se preparaban para una guerra larga. El objetivo era la Orden de Malta, un pequeño grupo de caballeros que en Europa ya consideraban un anacronismo. Hombres con armaduras en la era de los cañones, oraciones en lugar de superioridad numérica, fortalezas construidas sobre rocas como un gesto desesperado contra la propia lógica de la guerra. En Estambul decían que la isla caería rápido, que la resistencia sería formal, que después de aquello el mar se convertiría definitivamente en un mar interior del imperio. Si Malta caía, el camino a Italia quedaba abierto. Si Italia flaqueaba, flaquearía todo el mundo cristiano. Todos lo entendían, pero preferían no decirlo en voz alta. Era demasiado aterrador admitir que el destino del continente volvía a depender de una estrecha franja de tierra en medio del agua. En la isla lo entendían mejor que nadie. La guarnición apenas llegaba a unos pocos miles de hombres, caballeros de la orden, soldados mercenarios, campesinos locales, marineros que nunca pensaron convertirse en infantería. Gente que no compartía origen, pero sí la certeza de que no había a dónde retroceder. A sus espaldas estaba el mar, y más allá del mar, el silencio de Europa, que esperaba que alguien más pagara aquel precio. Entre los defensores estaba el hermano Mateo. No era un caballero famoso ni soñaba con crónicas. En otro tiempo había servido en un barco mercante y conocía el mar mejor que la espada. Sus manos temblaban no de miedo, sino de cansancio. Se encargaba de llevar agua a uno de los bastiones y veía cómo cada día los rostros se volvían más delgados y los ojos más callados. Mateo contaba los días no por el calendario, sino por cuántas personas dejaban de subir a la muralla. Entre los defensores no había ilusiones. Todos sabían que si el asedio se prolongaba, la ayuda tal vez nunca llegara. Todos veían los barcos del enemigo y entendían la diferencia de fuerzas. Pero nadie lo decía en voz alta, porque el miedo, una vez nombrado, empieza a mandar. El que dirigía la defensa era Jean de Valet, un anciano según los baremos de la guerra. Su rostro estaba surcado de cicatrices, y su mirada pertenecía a alguien que había visto morir imperios y aliados darse la vuelta en el momento más necesario. No hablaba de gloria, no prometía la victoria, solo decía una cosa: estamos aquí porque si no estamos nosotros, no hay nadie más.
Cuando las primeras andanadas de la artillería otomana rompieron la mañana, quedó claro que aquello no era una demostración de fuerza. La piedra se deshacía, las murallas se agrietaban, el aire se llenaba de polvo y gritos. El asedio no comenzó como una batalla, sino como una lenta asfixia. Día tras día los cañones golpeaban los mismos puntos, convirtiendo las murallas en heridas imposibles de cerrar. Los zapadores cavaban túneles subterráneos y la tierra estallaba desde dentro, lanzando al cielo hombres, piedras y fuego. Dentro de la fortaleza el tiempo dejó de ser tiempo. Se convirtió en la espera del siguiente impacto. La comida escaseaba, el agua aún más. Los heridos yacían donde habían luchado, porque no había dónde llevarlos. El olor a sangre se mezclaba con el humo y el aire salado. Pero cada atardecer, cuando el sol se hundía en el mar, la bandera seguía izada sobre la fortaleza, y eso enfurecía a los otomanos más que cualquier arma. Mateo recordaría siempre la noche en que se acabó el agua. No del todo, pero casi. Los cántaros se vaciaron más rápido de lo habitual. La gente bebía a sorbos, contando las respiraciones. Vio como uno de los caballeros renunció a su parte y se la dio a un herido. No fue heroísmo. Fue el reconocimiento de que tal vez no habría un mañana. El imperio no estaba acostumbrado a aquello. Estaba acostumbrado a que las murallas cayeran, a que la gente se rindiera, a que las ciudades abrieran las puertas. Allí las puertas no se abrían. Allí respondían con fuego. Allí los caballeros salían de noche en incursiones, golpeaban los campamentos y desaparecían como fantasmas. Aquella no era una guerra racional. Era una guerra de obstinación, y empezaba a alargarse. El comandante otomano al principio lo consideraba un retraso molesto. En sus informes escribía que la resistencia estaba a punto de quebrarse. Organizaba banquetes, recibía embajadores, mostraba seguridad. Sus tiendas brillaban de seda y oro, mientras dentro de la fortaleza la gente hervía cuero y rezaba para que la noche pasara sin un derrumbe. No veía peligro, solo veía una cuestión de tiempo. Pero el tiempo, por primera vez, empezó a trabajar en su contra. No de inmediato. Al principio fue casi imperceptible. Una orden mal transmitida, un convoy que se retrasó, una batería de artillería que al amanecer se quedó sin munición. Pequeñeces a las que normalmente no se presta atención en un ejército acostumbrado a vencer. Pero de esas pequeñeces se construyen las catástrofes. El comandante aún estaba convencido de que la fortaleza se sostenía por pura terquedad, y la terquedad siempre se quiebra primero. Creía que los defensores estaban a punto de rendirse, que bastarían unos días más de presión y las murallas caerían solas, junto con la voluntad de quienes las defendían. No tenía prisa, se permitía esperar. Aquella espera fue el primer error. La inteligencia informaba cada vez más a menudo de barcos, no de una flota, no de una coalición, de movimiento, de velas que aparecían y desaparecían, de señales que no se podían confirmar. Unos oficiales proponían reforzar la vigilancia costera. Otros insistían en que eran rumores vacíos para distraer la atención. El comandante dudaba. Por primera vez en toda la campaña no estaba seguro de qué orden era la correcta. El imperio estaba acostumbrado a la claridad, toleraba mal la duda. Dentro de la fortaleza la situación empeoraba a gran velocidad. Las murallas se sostenían con puntales. Cada nueva explosión subterránea hacía que la gente se quedara inmóvil, esperando el derrumbe. Había más heridos que hombres capaces de empuñar un arma. Mateo dejó de contar días. Contaba los pasos del pozo al bastión y de vuelta. A veces ni siquiera había agua para eso. Una noche oyó a alguien susurrar que no vendría ayuda, que Europa estaba demasiado lejos, que los barcos no llegarían a tiempo, que todo ya estaba decidido. Aquellas palabras no fueron un grito, fueron un reconocimiento cansado, y precisamente por eso asustaban más que nada. De Ballet sabía que el momento estaba cerca. Veía cómo los defensores miraban las murallas no como protección, sino como una trampa. Entendía que si nada cambiaba, la fortaleza caería no bajo los cañonazos, sino bajo el peso de la desesperación. Y por eso empezó a prepararse para lo que no quería. Ordenó preparar la última salida. No era un ataque, era una elección. Morir fuera de las murallas y no bajo sus escombros. La orden no vino acompañada de discursos. Simplemente se transmitió de bastión en bastión, y todos entendieron lo que significaba. Nadie protestó. Ya no había tiempo para protestar. Mientras tanto, en el campamento otomano crecía la sensación de que algo iba mal.
Las unidades desplegadas alrededor de la fortaleza perdían contacto entre sí. La artillería, orientada hacia las murallas, estaba mal preparada para repeler un ataque desde el mar. Pero nadie se atrevía a admitirlo en voz alta, porque admitir un error significaba admitir vulnerabilidad. El imperio aún era fuerte, pero ya había dejado de ser infalible. Aquella noche se levantó viento. Traía olor a sal y humo, pero también un sonido que no encajaba en la imagen habitual del asedio. No eran explosiones, no eran disparos. Era madera crujiendo bajo la tensión de las cuerdas, velas atrapando el flujo de aire. Los exploradores volvían con las mismas palabras. Movimiento en el horizonte. El comandante ordenó esperar confirmaciones. No quería dejarse llevar por la alarma. No quería parecer alguien que veía amenazas donde no las había. Aquella decisión fue el segundo error. En la fortaleza aquella noche quedó grabada para siempre. Mateo estaba en la muralla mirando la oscuridad. No rezaba, solo escuchaba el mar. Y de pronto le pareció que el sonido de las olas había cambiado. No podía explicarlo, simplemente el mar sonaba distinto. Al amanecer ya no había dudas. En el horizonte aparecieron luces. Primero una, luego otra, luego tantas que fue imposible contarlas. Venían desordenadas, no formaban línea de combate. Simplemente avanzaban, como si no temieran lo que les esperaba en la costa. Mateo fue el primero en gritar, no de alegría, de incredulidad. En el campamento otomano comenzó el caos. Las órdenes cambiaban sobre la marcha. Las baterías de artillería se giraban apresuradamente. Las unidades destinadas al asedio intentaban reagruparse. Pero demasiadas cosas estaban calculadas para otro desenlace. El imperio se vio obligado a reaccionar, y en ese momento quedó claro que el siguiente paso lo decidiría todo. O la fortaleza caía aquella misma noche, o el asedio terminaba de un modo que nadie esperaba. Cuando los primeros barcos aliados se acercaron a la costa, ya no había tiempo, ni para los asediados, ni para los asediadores. Todo lo que se había acumulado durante meses en la espera debía resolverse en horas. El campamento otomano aún intentaba mantener el orden, pero aquel orden ya era una ilusión. Demasiadas direcciones, demasiada poca claridad, demasiado tarde para recuperar el control. El desembarco comenzó sin señales ni fanfarrias. La gente bajaba las rocas bajo el fuego, tropezando, cayendo, volviéndose a levantar. Nadie esperaba el momento perfecto. Todos entendían, si se detenían ahora, no habría segunda oportunidad. Avanzaban no porque creyeran en la victoria, sino porque ya habían tomado una decisión. Y precisamente entonces se abrieron las puertas de la fortaleza. Lo que el mando otomano tomó por la última convulsión de una guarnición moribunda resultó ser aquello para lo que no estaban preparados. Los defensores salieron, no en formaciones ordenadas, no como un ejército, sino como personas que ya no tenían nada que perder. Sus gritos no eran gritos de guerra, en ellos se mezclaban furia, dolor y alivio. No era una maniobra, era una explosión. Mateo avanzaba con ellos. No recordaba cómo había salido de las murallas, solo recordaba el ruido, el humo y una extraña sensación de ligereza, como si el miedo que los había aplastado durante meses hubiera desaparecido de repente. Vio como hombres que apenas se sostenían en pie avanzaban con una fuerza que parecía haber regresado solo por un instante. Desde dos lados, desde el mar y desde tierra, el campamento del imperio quedó atrapado. Las unidades destinadas al asedio no estaban preparadas para repeler un ataque. La artillería, apuntando a las murallas, resultó inútil. Las órdenes se daban, pero no llegaban. La gente actuaba por inercia, y en el caos, la inercia es el peor consejero. Las tiendas ardían una tras otra. Los almacenes de provisiones se incendiaban, levantando al cielo denso humo negro. Los caballos se soltaban de las riendas, derribando todo a su paso. En aquel desorden era imposible saber dónde estaba el frente y dónde simplemente la huida. El pánico se extendía más rápido que cualquier orden. No porque los soldados otomanos fueran débiles, sino porque nunca se habían preparado para un desenlace así. El comandante intentaba restablecer el orden. Exigía formaciones, daba órdenes, enviaba mensajeros. Pero cada nuevo informe era peor que el anterior. Los sectores se derrumbaban, se perdía la comunicación, la gente retrocedía sin orden. Los que ayer hablaban de plazos de capitulación, ahora solo pensaban en cómo salir con vida. Fue el momento en que el asedio dejó de existir como plan. Se convirtió en una desbandada. Dentro de la fortaleza no lo entendieron de inmediato. Los defensores seguían avanzando,
sin creer que el enemigo realmente se retiraba. Solo cuando el humo empezó a disiparse quedó claro. El campamento se vaciaba. Los barcos que poco antes estaban frente a la costa se alejaban apresuradamente mar adentro. El imperio no fue destruido, se fue. Y eso fue suficiente. De Valette se detuvo entre las ruinas, se apoyó en la espada y durante mucho rato no pudo dar un paso. No porque le faltaran fuerzas, sino porque la comprensión llegaba despacio. La isla había resistido. No gracias a los números, no gracias a planes ingeniosos, sino porque en algún momento la gente se negó a aceptar lo inevitable. Al anochecer llegó el silencio, un silencio que zumbaba en los oídos más fuerte que los cañonazos. Tras meses de estruendo continuo parecía aterrador. La gente salía de los refugios con cautela, como si temiera espantar el hecho mismo de estar vivos. El humo aún flotaba en el aire. El mar estaba lleno de restos. En la costa quedaban huellas de una huida desesperada. Nadie gritaba de alegría. A los defensores ya no les quedaban fuerzas. Se sentaban donde se habían detenido y miraban alrededor, intentando creer que todo había terminado de verdad. Algunos lloraban sin ocultar las lágrimas, otros callaban, mirando al suelo. La victoria no fue júbilo, fue volver a respirar después de una larga asfixia. A los heridos los sacaban despacio, a los que ya no podían salvarse tampoco los abandonaban. Los enterraban fuera de las murallas, en una tierra impregnada de humo y sal. Sobre las tumbas no hubo discursos, solo breves oraciones y silencio. Así fue la victoria de la que después escribirían como un triunfo. La noticia del salvamento de la isla se extendió lentamente. Primero llegaron los barcos a los puertos cercanos, luego las cartas se posaron sobre las mesas de los gobernantes. Europa no reaccionó de inmediato. Parecía demasiado increíble que una pequeña isla hubiera resistido a una fuerza que consideraban invencible. Pero el hecho permanecía. El Imperio Otomano se había retirado. Y eso marcó el punto de inflexión. No porque el imperio hubiera sido aplastado, no porque hubiera perdido su ejército, sino porque perdió lo principal, el aura de inevitabilidad. Antes se decía que cuando llegaba el ejército otomano, la única pregunta era cuánto tiempo resistirían las murallas. Ahora surgió otra pregunta. ¿Y si se podía resistir? ¿Y si se podía no rendirse? ¿Y si la historia no tenía por qué seguir un guión ya escrito? Fue un descubrimiento peligroso, tanto para los imperios como para aquellos que se consideraban demasiado débiles para resistir. De Valette no vivió mucho después del asedio. Le dio tiempo a ver cómo en el lugar de las ruinas se alzaban nuevas murallas, más gruesas, más altas, construidas ya no solo de piedra, sino también de experiencia. No buscó honores, no le importó cómo lo llamarían después. Hizo lo que consideró su deber. Más tarde los cronistas tomaron la pluma. Escribirían sobre fechas, números, maniobras navales. Discutirían quién tuvo el papel decisivo y qué bandera fue más importante. Simplificarían la historia hasta hacerla cómoda para la memoria. Pero detrás de las líneas quedaría otra cosa. Quedarían las noches en que la gente esperaba la explosión bajo los pies. Quedarían los días en que nadie sabía si habría un mañana. Quedaría el miedo a ser olvidados si la fortaleza caía. Quedaría la sensación de que el mundo se había dado la vuelta y aún así seguía de pie. Eso fue la verdadera victoria. Malta no quedó solo como una isla, quedó como prueba de que incluso en la era de los imperios, la historia todavía puede depender de la obstinación humana, de la decisión de no abrir las puertas, de la disposición a pagar el precio sin saber si habría recompensa. A veces las civilizaciones no las salvan grandes planes ni ejércitos inmensos. A veces las salvan personas que simplemente se niegan a aceptar que la derrota es inevitable. Y mientras existan esas personas, la historia no termina. Aunque todo el mundo esté convencido de que ya debería haber terminado.